Ok, entonces empezamos. Sí. Espera que pone a aceptar. Vale. Hola, seas bienvenida, bienvenido al canal Astrospiral. Hoy te presento un nuevo encuentro de Alianzas de Poder, un espacio para acompañar el proceso de transformación consciente a través de seres que nos van a compartir su experiencia en su viaje de autoconocimiento y de transformación. Hoy nos acompaña alguien muy especial, además es un gran astrólogo, es Walter Anliker. ¿Y cómo estás? Bienvenido. Muy bien y encantado de estar contigo de nuevo. Muy bien, sí, decimos de nuevo porque puedes ver otro video en el canal ISA en el que se hablaba y Walter nos comentaba su próximo curso que va a realizar de astrología horaria. Así que si te interesa, abajo también te dejaré el enlace para que puedas inscribirte y gozar de todo este conocimiento tan profundo y útil, ¿sí? Hoy vamos a poder conocer un poquito más desde lo personal, cómo él llegó a la astrología en su camino de ir descubriéndose. Mm. ¿M? Y fue definiendo y también escribiendo, como nos irá compartiendo. Así que, ¿nos puedes explicar un poco cómo fue tu realidad ordinaria hasta que dijiste, necesito algo más y pasaste hacia la astrología"? ¿Cómo era tu día a día? ¿En qué te formaste? Ok, bueno, a lo mejor no muy, a lo mejor es un camino un poco especial el mío, ¿sí? Sí. Soy acuariano en los Ah. primeros, ¿cómo te puedo decir? Hasta los 30, yo creo que la parte de rebelde era muy presente en mi vida. No, no logré ubicarme, identificarme o aspirar a algo de lo que mucha gente buscaba en mi entorno en este entonces, ¿no? Eh, no logré apasionarme para una carrera o algo especial, ¿no? Ujú, Entonces, no me esforcé académicamente y traté de ganar dinero, ¿sí? ujú, También desarrollando habilidades y cosas por el estilo. Más que nada, tuve la suerte que entre los 20 y los 30 durante el verano trabajé en Suiza en construcción, ganando dinero, y la segunda parte del año, que era frío en Suiza, me lo pasaba viajando, especialmente ujú, en América Latina y en Brasil, ¿sí? Y ujú, entonces tenías ya una vida, ida y vuelta, que para el año 86, cuando tenía 29 años, y la gente, mm, por de los que saben de astrología, dice, ajá, me va a hablar del retorno de Saturno, exactamente de ahí, de esto le voy a hablar. Entonces, ujú, por el 86, viviendo en Brasil, no sabía yo ya algo de astrología, pero muy poco, ¿eh? Y tuve yo el retorno de Saturno, me enfermé de hepatitis mm, y una hepatitis A, ¿no? Que es relativamente sencillo, y, y de ahí en adelante cambió un poco mi vida, mi estilo de vida. Creo que me volví un poco, por un tiempo, por lo menos un poco más introvertido, y traté de entender un poco más mi vida desde mi propia vida, no comparándome con con los otros que me rodean. Entonces se comenzó a dar ahí un interesante o importante cambio. Cambié mi alimentación, me volví vegetariano, comencé a practicar yoga, y de ahí en adelante me interesé por la astrología de manera más profunda. Yo ya mm, desde el principio de los años 80 se me despertó un cierto interés a a esa ola de esoterismo que comenzó apenas a mostrarse, y comencé así picar un poco por encima de todo. Em, Viviendo en Brasil,
tenía un amigo. Tenía yo un amigo, un escultor, y cuando a veces fuimos a fiestas o reuniones, él, sin saber realmente de astrología, para comenzar a ligar con las muchachas, siempre las preguntaba, ¿y tú qué signo eres? Ajá, oh, y comenzó a improvisar algo al respecto, ¿no? Entonces yo lo estaba observando y observando también las reacciones de la gente y comencé también a preguntar a la gente, ¿tú qué signo eres? Y de poco a poco entendí un poco más de astrología. Yo que soy acuariano, dije, ah, mira, con la Libra y con los Géminis se entienden bastante bien, con los de fuego también y con otros no tanto. Y después dije, no, pero yo me llevo también con otros signos y de poco a poco ya entendí más de astrología. Compré un libro donde hablaban de ascendentes y resulta que tengo ascendente Escorpio. Por eso se da también a veces una afinidad con signos de agua y tierra. Entonces soy bastante universal en este sentido. Entonces, esto fue en el año 86. Me enfermé de hepatitis, me recuperé bastante bien, regresé a Suiza, viví en Zúrich por unos 3 años y comencé a estudiar astrología en diferentes institutos de manera muy intensiva. Compré libros, ya que no había todavía tantos libros como hoy día, y tomé el asunto en serio, sí. Trabajaba más o menos para pagar mi renta y algo, para que tengo algo para comer, y me quedé como muy apasionado y fascinado por el tiempo, por el tema, ¿sí? Yo mismo me recuperé bien de la hepatitis y estaba en un camino donde el viejo mundo mío, mi entorno, mis amigos de antes, ya no me dieron, ya no hubo más una gran retroalimentación. Entonces me comencé a separar cada vez un poco más, aparecieron nuevos círculos de amigos y después esto era en el año 88 me vino a visitar una amiga que yo conocí desde de años atrás, del año 80. Me vino a visitar en Suiza porque el hermano de ella vivía en Francia, y ella era chilena viviendo en México. Entonces dije, ¿sabes qué? El fin de año te vengo a visitar a México, ya me sirve para salir un poco del entorno. Me fui a México y ahí me quedé. Llegué con 15 kilos de equipaje, ¿sí? Con 2 libros de astrología, ¿sí? Y ahí me quedé. ¿Sí? Y que, Entonces, no, este, dime, disculpa, qué contraste, ¿no? De Suiza, Zúrich a México, sí, sí, claro. de estructura, de cosmovisión. Sí, 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 seguramente también la Ciudad de México no era como es ahora. Era muy peligroso, muy contaminado y muy peligroso. Una contaminación diferente que ahora. Había menos tráfico, pero mucha contaminación. ¿Sí? Entonces, pero tuve la suerte de vivir en un lugar donde no estaba yo con tanta presión de pagar rentas y cosas así. Entonces tomé el tema de la astrología de nuevo. Eh, Al principio, lógicamente, era difícil porque mi español todavía no era tan bueno y este, y casi nadie me conoció, ¿no? Pero entonces hacía varias otras cosas. En el medio tuve una pizzería también. Y finalmente siempre regresé a la astrología. Y desde que Plutón cruzó mi ascendente en Escorpio, grado 20, desde el 91 más o menos, de ahí en el 92, de ahí en adelante vivo únicamente de la astrología. ¿Eh? Qué magnífico. Y generas, bueno, estás participando en conferencias internacionales, también enseñando.
¿Desde qué lugar enseñas? Porque la astrología sabemos que también, al ser un lenguaje, depende de la persona y la visión del astrólogo, ¿no? Cómo la va transmitiendo. Sí, claro. Para ti, ¿qué valor, cómo la enfocas? Mira, justamente cuando realmente me comencé a dedicar de tiempo completo a la astrología, lo hice dando consultas y clases al mismo tiempo. Los tiempos eran diferentes, las consultas eran presenciales, las clases también. ¿Sí? Ujú. Había, había pizarrón todavía. Con ¿Sí? tiza. Claro, y después pasamos al acetatos, ¿sí? Y después a los proyectores de la computadora, sí. Y hoy día ya es todo mucho más, con mucho más tecnología que antes. La verdad es que uno tiene que adaptarse a la situación, cómo va desarrollando el mundo, ¿no? Yo puedo decirte, a mí me encanta dar clases con personas presentes que yo veo sus caras, ¿no? Y hay un intercambio. Esto es lo que a mí me encanta. Hoy día casi imposible. Entonces, Mm, a veces hay algún congreso donde todavía hay algunas personas presenciales, pero esto en la actualidad ya es mucho menos. Creo que 90% de todas mis consultas yo los doy en línea, ¿sí? O mm. así como hablamos nosotros. Eh, Sí. entonces yo aprendí desarrollarme como astrólogo en el tema de las consultas y en las clases desde cero, se puede decir. ¿Sí? En una época que yo tenía muy pocos libros, pocos colegas astrólogos, todavía no estuvimos tan interconectados internacionalmente. Entonces, creo que tuve la suerte de poder desarrollar también un estilo propio, ¿ah? Ujú, Que se basen un poco en las propias experiencias, ¿sabe? Que se ha ujú, desarrollado y es una astrología occidental, básicamente, que yo hago. Hago astrología occidental. Tengo cierto conocimiento de astrología tradicional, ¿sabe? Y también conozco la astrología moderna. No estoy peleado con ninguno ni con la otra y parece que logro de alguna forma combinar lo valioso de de las dos tendencias, ¿sí? Que creo que mm, básicamente es lo que se necesita para una astrología en el siglo XX. ¿Eh? mm. Desde Que los pueda dos. unir, ¿no? Que genere puentes, porque en otra ocasión, la ocasión pasada de Isa, comentabas qué importante es la astrología natal o desde lo psicológico para ayudar al ser humano a que expanda, a que se conecte, y ahora nos comentarás más sobre ello. Y además, cuando utilizas, en ese caso específico, me decías, astrología horaria, cómo permite, pues, dar una respuesta concreta de esa técnica desde un lugar oracular y cómo ambas pueden participar y cooperar para acompañar a ese ser, ¿eh? En la sesión de consulta y en su camino de vida. Y tú, esta fusión es la que conectas o ves coherente, tal como dices, en el siglo XXI, que es importante beber de distintas tradiciones y Sí, uno desde su ser, pues generar su aproximación, ¿no? Que es la que tú has ido sí. descubriéndote. Lo que yo he observado es que desde la mitad más o menos de los años 90 se comenzaron a través de un proyecto en Estados Unidos que se llamaba Project Hindsight, comenzaron a traducir los viejos textos de astrología, lo volvieron a traducir, pero por astrólogos. ¿Sabe? Entonces quitaron los errores, porque había muchos errores en la traducción porque fueron hechos por no astrólogos, ¿no? Claro, Entonces, no comprender el significado de aspectos, de cuadratura, ¿no? Y cambiar, por ejemplo. muchas técnicas, sí. Entonces ellos volvieron a escribir los viejos textos y hoy día tú tienes acceso a una astrología moderna, psicológica, evolutiva,
pero también puedes tú comprar los textos antiguos, ¿sí? De los primeros textos que realmente se escribieron, donde se publicaron horóscopos, donde se interpretan horóscopos. Esto hoy día tenemos acceso y creo que todos los astrólogos deben tener algo de conocimiento de todo eso. ¿Va? Y Ujú, resulta que estudiando la astrología tradicional, que tuve yo todavía suerte tener un gran maestro que se llamaba Robert Zoller, que ya falleció, que fue un gran maestro de la astrología tradicional. También tuve la suerte de conocer a Robert Hand y ujú. los dos de alguna forma me motivaron dar más atención a la astrología tradicional y ahí me topo luego con la astrología horaria y con la astrología eleccional. ¿Eh? ¿Y Eh, nos puedes explicar un poco, pues, estas En mi, astrologías para quien no las conoce eh, y en tus obras, porque has escrito sobre estos temas también? mi caso, lo que puede ser interesante es que yo he leído desde el principio de los años 80 libros de astrología de astrólogos del mundo habla alemán, ¿sí? Qué bien esto, Pues ¿eh? del inglés y del español y también un poquito de portugués, ¿sabes? Entonces tengo yo acceso, porque muchas veces los que hablan español no conocen la astrología alemana, ¿sabes? Mm, Los que conocen la astrología alemana conocen a lo mejor algo de la astrología americana, e inglesa, pero después no conocen tanto el mundo español o hispano parlante, ¿no? ujú. Entonces, bien, cuando yo comencé en más o menos para el 96 comencé a dar clases en un centro importante en la Ciudad de México, en Avenida Reforma, ¿no? Así muy central, ¿no? En un centro grande. Entonces ahí realmente, semana por semana, preparé bien mis clases, ¿no? Y, y organicé mis clases, ¿no? Mis clases se organizaban primero una introducción, una introducción que lleva un poco de historia, de astronomía y explica los, los símbolos, pues, ¿sabes? Y de ahí en adelante yo comencé a hablar de planetas, planetas en signos, planetas en casas y planetas en aspectos. Y elaboré un texto, o digamos una introducción punto por punto. Y cuando terminé, más o menos después de un año con este grupo, mostré el material que yo tengo, mis apuntes, a unos colegas astrólogos y uno de ellos, el que corrigió finalmente mi texto, me dice, pero esto es un manual de astrología, nada más tienes que agregar las interpretaciones. Dije, ay, tienes Ya razón. estaba hecho el libro. Entonces, Este es. ese libro es este. Claro, aquí está todo al revés, Sí, sí, perfecto. pero no Qué importa. bien. El manual de astrología, Manual de astrología. ustedes lo pueden conseguir en España, en la librería Boindra, por ejemplo, en Madrid la venden y lo pueden encontrar en- Pondré un enlace abajo para quien quiera adquirir un ejemplar pueda, sí. sí, ahora para enviar a España es complicado. Hoy día se nos hicieron imposible esto. Mm, Antes era más fácil. Entonces escribí este libro, se publicó en el 98 mira, y después lo amplié, hice una revisión, lo amplié un poquito y eso así está y se vende también en España. ¿Sabe? Entonces es el primer libro y también es básicamente la base
de la primera parte de mis cursos. ¿Eh? Claro. Sí, un Entonces, manual, sí. dijiste. Entonces, teniendo esto, de plano se me abrieron oportunidades de dar en diferentes ciudades en México clases. Entonces, en Guadalajara y en Puebla comencé a dar clases el fin de semana. Entonces, daba un fin de semana ahí, uno en México y el siguiente en Guadalajara, y así, ida, vuelta, ¿sí? Por Pero bastante mucha tiempo. práctica, es muy interesante. El astrólogo, si también imparte o facilita, transmite el conocimiento, cómo cambia, ¿no? El lenguaje, el modo de compartirlo, se adquiere Yo mucha experiencia. Y si hacías aprovecho. ese curso cada semana, es como para doblete. En un año tenías un entrenamiento, ¿no? De Pues cómo sí, transmitir la sí, claro. astrología, de esto lo mejoro, esto está bien, esto lo mejoro, ¿no? Sí, sí. Y yo Sí. aprovechando también mis tránsitos, yo tengo Urano en la Ah, casa 9 y cuando ajá, tenía yo la oposición de Urano a Urano, ¿sí? sí. Entonces ahí comencé a viajar mucho y dar clases en otras partes de México. Bueno, hubo otro tipo de cambios que son más a nivel personal, pero a nivel profesional se dio esto que comencé a viajar. Di clases en Puebla y una señora en Puebla hizo una transcripción Ah, de mis clases, porque ella lo grabó como antes en los cassettes. sí. Como la señora no tenía mucho que hacer en la noche, lo escuchó y lo transcribió con sus apuntes y lo que escuchaba lo perfeccionó y después me lo dio a mí. Me dice, Ah. tú corríjalo. Dijo, bueno, yo lo voy a corregir, lo voy a perfeccionar y si está bien, hacemos un libro. Entonces salió el otro libro, salió este libro y es una transcripción de dos talleres de fin de semana en la ciudad de Puebla y agregué algunas tablas y ustedes pueden también ver preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, son como complementarios, ¿sí? Esos dos libros y es Ujú. astrología básica. Entonces, Muy bien esto, para quien se inicia ya desde esta claro, visión y base, sí. entonces, esto era lo primero que hice y después, estaba dando clases y yo aprendí de un maestro alemán, aprendí un sistema de predicción ya, ¿cómo se más o menos? Ahí por el 87, más o menos para el año 87, aprendí un método que se llama ritmo de los 7 años. Ujú, Y, y claro, aquí es al revés, pero de todos modos, ustedes lo que pueden ver es un método de predicción donde se usa la carta natal y cada casa de la carta equivale a 7 años de vida. Lo interesante es que el descubridor de este método, que se llama Wolfgang Döbereiner, él empieza en el ascendente a 0 años de edad. A los 7 años de edad está en la cúspide de la casa 12. A, 12. a la 12, de 0 a 7 pasas por la casa 12. Ujú. Tiene cierto sentido, ¿no? Porque la edad está muy claro, ¿no? ¿Y qué sistema de casas utiliza? Plácidos. Nada más funciona con plácidos. Ah, De 7 a 14 pasas por la casa 11. Ah, cuando haces tus primeros amigos. Con esos no vas y con estos sí. Ya comienza la individualidad. De 14 a 21 pasas por la casa 10. Y ahí comienza a definirse tu profesión. ¿Ah? Y así tú ves las casas y a los 84 años regresas al ascendente y si quieres puedes empezar de nuevo.
¿ah? Mm. Entonces es un método muy, muy interesante que tú puedes ver. Por ejemplo, ya sabemos, entre 40 y 44 es la famosa crisis de los 40 y en astrología tenemos varios tránsitos. Tenemos la oposición Urano-Urano, la cuadratura Neptuno-Neptuno, Saturno se pone en oposición a Saturno y la luna Segunda. está también. Y en la actualidad incluso Plutón hace cuadratura con Plutón. Todo esto en dentro de más o menos entre 40 y 44. Bueno, Es como sí, 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 despierte, mueva la energía, conecte con su ser, ¿no? claro, pero mira Totalmente. el ritmo de los 7 años. A los ¿Años? 42 estás en el descendente. Exactamente. Y estás enfrente al ascendente. Estás enfrente de ti mismo. Entonces es un momento extraordinario que te ves con claridad y te das cuenta lo que tienes que cambiar. ¿Ah? Y el Neptuno, el Urano, Saturno y Plutón te están diciendo por dónde, qué hay que evitar, cuáles son las tareas, cuáles son las posibilidades. ¿Sí? Entonces, esto es un método muy, muy genial. Imagínate, después de 42 a 49 pasas por la casa 6 y tienes que buscar circunstancias más sanas en tu vida personal y profesional. Si no, te comienza a doler por todos lados. Si lo haces bien a los 49 a 56 pasas por la casa 5 estás en la fase más creativa de la vida. ¿Sí? Es Y un vas hacia el arma, era, Disculpa. sí, dime. No, no, disculpa, disculpa, que nos hemos solapado. Dime, dime. No, yo digo, nada más una probadita del sistema, ¿no? Que es algo que rápidamente a simple vista puedes ver. Y dentro de las casas hay planetas y esos se activan. ¿No? Claro, Y, porque además tienes tránsitos que van sucediendo y en ah, esa etapa de fase de la casa 5 que entra, sí. también va hacia el segundo retorno de Saturno, que es una experiencia como una autoridad interna desde la propia creatividad, autoexpresión, un proceso de individuación ya maduro, quizás, y que ya va a aportar también a ese hogar interno o lo que está sembrando, ¿no? Los planetas que están dentro de las casas están en posiciones únicas, nada más en tu carta es así. ¿Ah? Esos tránsitos que tenemos todos en común, ok, todos lo Ujú. tenemos en común, pero lo individual es las posiciones de los planetas. Y ahí te das cuenta que hay experiencias muy, muy significativas. El ritmo de los 7 años, el descubridor Wolfgang Döbereines dice que es el ritmo del alma. ¿Sí? Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Sí? Claro. Entonces, esto fue el tercer libro que escribí, Ritmo de los 7 años. ¿No? Y eso es algo que nadie ha hecho en español. Yo, fui la, pri- Tú. que yo soy la primera o la única persona que yo creo hasta ahora que ha traducido el ritmo de los 7 años al castellano. ¿Sabes? Será bueno explorarlo, ¿no? Ya que siempre es interesante ver qué se mueve en la carta, poder rastrear las personas que ya son practicantes de astrología, qué sucedió en esos 7 y poder experimentarlo para validarlo desde... Y es muy, muy útil en las consultas. Para ir para atrás y adelante el tiempo. No necesitas ni abrir efemérides, ¿eh? Sí, te enfocas mucho, o Claro, sea, le das mucha validez a esos 7 años, más que claro. los tránsitos que se No, están no, no, dando, no, los las tránsitos también. progresiones. Sí, 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 todo, todo, todo. Pero al principio veo el ritmo de los siete La años. primera vez, ¿dónde está? O sea, te quería El, preguntar, ¿no? ¿Cuál es el orden que le das? el, Tú ya miras en para saber en qué etapa está, como yo lo miro, un por ejemplo, en el ciclo principio, progresado. en un En qué que normalmente yo, por ejemplo, lo miro mucho, la carta, lo que sea, el ciclo progresado, ¿dónde está? Y la carta dracónica, ¿dónde está el alma? Y desde allí veo los tránsitos y demás, ¿no? Ahora es para sumarle, pues, el ritmo de 7 años para ver
¿qué más solapa? Porque nos da como una interdimensiones, ¿no? Que va conectando a algo muy específico. Y realmente tú, se plantea del alma, pero en el estar en el mundo. Es como un puente Sí, desde el alma estando en sí, la sí, realidad mundana, ¿no? Desde la solar, desde la conciencia, desde ese proceso de individuación. y le hago en un principio dos, tres preguntas. ¿Qué pasó en ese año? ¿Qué pasó en el otro año? Y si todo coincide, ahí sigo. Y si nada coincide, ay, 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 a lo mejor la hora está equivocada. ¿Sí? Entonces, por lo menos ya sé, mira, esa carta, la hora no es segura. Pero como nada más me voy a estar una hora con la persona, no tengo tiempo para rectificarla, pero la voy a ver con cuidado la carta. Voy a ver con Ujú. cuidado el ascendente, porque probablemente la hora no es correcta. Sí, sí, sí. Entonces, eso es algo que hago en un principio, ¿sabes? Cuando veo una carta. Así lo aprendí, ¿no? La astrología me lo enseñó que es el mejor camino. Sí, ¿cómo la recordaste? Sí. Entonces, te digo, desde los años 90 cuando comencé a estudiar astrología tradicional, comencé a llevar la teoría a la práctica y, ¿cómo se llama? Apliqué mucho lo que es astrología horaria y astrología eleccional. Estos dos temas que casi tienen las mismas reglas, entonces yo los apliqué bastante. ¿Sabe? Lo estudié, lo estudié con libros en diferentes idiomas, con cierta frecuencia. Últimamente ya no, pero anteriormente he ido mucho a ciertos congresos en Estados Unidos a UAC, al gran congreso donde llega gente de todo el mundo. Y entonces ahí me quedé así en dos ocasiones casi muy, muy pegado a los que enseñan horaria y eleccionado. ¿Sabe? Entonces ahí aprendes de los grandes maestros directamente. Compré libros, así. Antes se compraba medio tonelada de libros, ¿no? Cuando uno se iba a un congreso, hoy día ya no es así. Y y finalmente logré tener una metodología para la horaria y para la astrología eleccional. Entonces, en cuestión de 2 años, escribí primero este libro, Astrología Horaria, Mm. donde explico cómo dar respuestas a preguntas concretas y luego después escribí este que es astrología eleccional, donde se enseña cómo elegir horóscopos, por ejemplo, para iniciar un viaje, para iniciar un negocio, si te quieres casar, para que firmes en el momento correcto, si te quieres casar por un buen rato, ¿no? Y así, ¿no? Uno descubre cómo elegir horóscopos para una mudanza, por ejemplo, para diferentes tipos de propósitos, ¿no? Hasta en una consulta, ¿no? Cuando llega el cliente a verte, en ese momento puedes levantar un horóscopo y ya está muy claro con qué viene la persona, ¿sí? A lo mejor él te cuenta algo, ¿sí? Porque le da vergüenza decir la verdad, pero la verdad ya tienes en la carta del momento que el cliente pasa por la puerta, ¿sí? Esto es muy bueno, ver me acuerdo cuando estudiaba también en MISPA y que el profesor John Green, mi tutor, decía, entre la persona y la carta, mira la carta, escucha la carta, observa la carta, interpreta la carta y luego escuchas a la persona para ver dónde está ubicado. Pero la carta, si has entrenado esa mirada que comentas tú y ahora nos compartirás un poco más, de saber ver e interpretar según qué técnica estás aplicando, te dice, ¿no? Esa verdad que quizás el propio cliente, usuario,
no comprende, no es consciente o niega o reserva para sí mismo, ¿no? Lo que sea. Claro, Pero ¿qué es la carta? Dios, estás en esta fase, no vas uno a ver que es verdad que no, está tocando una obra, ¿no? De una sinfonía. sí, sí, sí. La persona que viene contigo a lo mejor viene la primera vez y ni sabe muy bien a qué, pero está atrapado en algo y dice, Mm, ya busqué por todos lados, a lo mejor el astrólogo tiene una solución a eso, ¿no? Y viene mm, contigo y puede ser que también le da vergüenza, le mm. da miedo, no conoce ni el tema bien de lo cual te que está queriendo pedir ayuda. Entonces uno tiene que tratar y eso es lo más importante en una consulta, tú tienes que, por un lado, tener un conocimiento muy claro de la astrología y de sus técnicas, y por otro lado, tienes que poder sintonizar con la persona. Y con el ritmo de los 7 años, esto ayuda mucho a sintonizar con esa parte de la persona que a lo mejor tiene que ver con el alma, con sus emociones, con su estado de ánimo, que es una expresión del alma, ¿no? Mm. Entonces, esto es lo importante, que tú logres sintonizar, porque finalmente él está atrapado y en la astrología probablemente vas a encontrar una solución, ¿sí? Una solución nueva que no se encuentra en su mundo limitado. ¿Ah? Entonces, Sobre todo, y pues, digo, sobre todo, y tú además siendo acuariano, con ese sol que vienes a dar luz desde ese lugar, aportas nuevas perspectivas, ¿o? Desde un lugar objetivo y eh, desde esa parte del ascendente, algo emocional que hace un contacto profundo con el ser, ¿sí? ¿Y tu luna? mi luna está en Virgo. ¿Qué va aportando? ¿Qué aporta? Es una luna, yo creo que es una luna analítica. Con Sí, Escorpio más aún, ¿no? Va sí, sí. mejorando. Sí, sí, claro, lo parte del Escorpio es a lo mejor esta parte instintiva que percibe lo que el otro quiere ocultar, y la Ujú. parte Virgo es probablemente la parte seria y racional. Sí, Y toda esta capacidad técnica que tienes maravillosa, ¿no? De ver detalles y de poder, sí. ah, bueno, identificar qué vas señalando. Sí. Y sobre este curso de astrología horaria o los cursos que haces o eleccional con los libros, ¿cómo se complementan, Se ¿no? Porque dice, complementa. alguien dice, pues miro el libro y dices, bueno, es que son Sí. dos temas distintos. Los libros lo complementan. Sí, 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 Vale. sí. Y en el libro de astrología eleccional muestro también varios otros temas. eh, Muestro horóscopos de acontecimientos, ¿sí? Cuando pasa algo importante a nivel mundial, a nivel político, ¿sí? Que hay una bomba o algo, ¿no? Eventos así, eventos, horóscopos de eventos. Ujú, Y muestro también la rectificación que hice del horóscopo de México. ¿Sí? Entonces, los países tienen un horóscopo. El horóscopo de México que se usa es el horóscopo de la independencia de México. Entonces, se tenía una hora que no era muy segura y yo hice una rectificación. Y lo interesante es que dos colegas míos, ¿sí? Todos con técnicas distintas, llegamos a la misma rectificación, a la misma hora. ¿Sabe? Al mismo ascendente en 27 grados de Aries, el ascendente de México. ¿Sabe? Entonces, cómo hice la rectificación también viene en el libro de astrología eleccional. ¿Sabe? Entonces, más adelante, el sexto libro es sobre direcciones de arco solar. Entonces, es una técnica que mucha gente conoce, parece muy sencillo. Los programas estás, hace clac, clic, clic y ya lo tienes. ¿Y saben qué? Mucha gente no le da la atención que merece, porque piensen que
Piense que otras cosas son más complicadas, son más importantes. Y yo me he dado cuenta que las direcciones de arco solar son muy, muy importantes. ¿No? ¿Por qué para ti? ¿Nos puedes compartir por qué? ¿O Mira, qué te aportan, ¿no? De sí, 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 esa... sí, 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 es bueno que preguntes. Sí, para que se, para Yo me quien di nos cuenta que escuche, la escuche. astrología, que las direcciones de arcos solares son tan importantes porque cuando yo leí los libros de la cosmobiología alemana, de Ebertin y la escuela de Hamburgo, ellos sí usan tránsitos, pero más que nada usan direcciones de arco solar y ven los puntos medios y hacen muchas diferentes técnicas y usan principalmente direcciones de arco solar. Bueno, bueno, es una técnica que se basa en el sol y el sol es la totalidad del ser. Entonces, las tendencias que tú ves en direcciones de arco solar normalmente son válidos como para un año y medio. ¿Sí? Entonces, tú ves una cierta tendencia. Y en ese tiempo tú tienes muchos diferentes tránsitos que la activan después. ¿Va? Ujú. Pues con un buen tránsito que es parecido, ¡zup! Lo que está en dirección de arco solar ya se vuelve realidad parte de tu vida. ¿No? Ha Entonces, sido muy bueno el gesto que has hecho, muy gráfico. Entra a la realidad y dices, "Zup", ha sido como un túnel del tiempo, he sentido como algo cuántico, entras en esta realidad por los tránsitos, ¡tachán! ya ves. Finalmente es un lenguaje energético la astrología. Sí. En- Y encuentro que es muy rico de ver a alguien como tú esta unión, porque constantemente estás remitiendo a la energía y el alma y el ser y el sintonizarse y usando lo concreto y las técnicas y lo observable y bajándolo a lo simbólico. O sea, estás conectando algo muy técnico, analítico, objetivo y como preciso para resonar en el alma y en el espíritu, ¿no? Dices la conciencia del ser. O sea que es pues, muy bello porque esto no se suele observar o ver en astrólogos. Normalmente hay una tendencia, ¿no? Una corriente que se sigue y si es más tradicional se quedan con algo. Digo, bueno, estamos en el siglo XXI, ¿no? Utilicemos técnicas, pero ¿y ahora qué más? ¿Cómo ha ido sumándose en capas? Y en tu caso, eres un ejemplo vivo y que nos estás compartiendo de toda esta fusión, este método que decías que has ido elaborando con tu práctica, Mira, que es... lo que yo aprendí es que la finalidad de la astrología es la evolución de la conciencia humana, ¿sabes? Y todo depende un poco de la conciencia, cuánto tú puedes aprovechar de todo, ¿sabes? Sí, ¿Eh? Si tú sabes interpretar en un contexto correcto la astrología tradicional, entonces ya no es fatalista, porque tú usas claro. otras palabras para decir, no usas maléfico y benéfico, sino buscas a qué corresponde en la vida de la persona. ¿Sabes? Total. Y además para ti que haces ese puente con lo horario que es tan preciso, dices, está Saturno y allí sí que ves ese límite, ¿no? Aunque desde Sí, el ser es como se ha apropiado de ese Saturno, ¿no? Por ejemplo. O sea que sí, constantemente estás viendo desde qué mirada. Aquí sí que vemos la visión más tradicional, aunque desde un lugar constructivo, ¿no? Es el uso del lenguaje y desde el aportar al ser no bloquearlo, ¿no? O dejarlo impotente de pues no puede hacer sí. nada, ¿no? ¿Qué hago Ah, con esto? ¿Cómo sigo esa corriente y me doy cuenta para poder modificar o tomar decisiones más coherentes, ¿no? Con mi ser? Es que, es que finalmente cada consulta es diferente, cada horóscopo tiene una vida propia y cada momento, ¿no? Cada momento es sagrado, se puede decir. Sí, sí, Entonces, sí, hace poco, ahorita que me recuerdo, a veces hay que hacerle caso a, a lo que uno llega. sí. Viene una pareja, ¿no? Bueno, eran amantes, ¿no? Porque él estaba casado, tiene dos hijos, algo pasó y se salió de su familia
y vive con otra mujer mayor que él y, y ella por mucho tiempo ya no tuvo más ninguna movida, se puede decir. Entonces dijo, ¿por qué no? ¿Sí? Pero ella estaba muy consciente que eso no tiene futuro. ¿Sí? Y finalmente vienen a la consulta y le dije esto, que el otro, que bla, bla, bla. Ya le expliqué la carta. Entonces había en el horóscopo de él aspectos Venus, Urano, había cuadraturas, pero también había buenos aspectos. Entonces era un poco muy confuso porque algunos decían que es favorable la relación y otros decían que él se va, que no tiene futuro. La señora ya sabía que eso no tiene futuro, pero se quedó callado. Entonces, yo les expliqué a él que eso probablemente es separarse del amante y regresar con la esposa. No lo quería aceptar. Después dije, si quieres sacamos una carta horaria, pero tienes que aceptar después la verdad, ¿sí? Sacamos la carta horaria y por todos lados la carta decía que tiene que regresar con la esposa. Regresando a su casa, ya llamó la esposa. ¿Sabe? Y 2 días después, él contestó, 2 días después, ¿sí? Y después se comenzaron a acercar y finalmente se dio el cambio. Pero cuando alguien no quiere aceptar, ¿no? Hace Mm, cualquier cosa y se defiende. ¿Sabe? sí. Uno se resiste, pero los tránsitos seguirán, ¿no? Cada vez más Eso es. intenso. Volver a la siguiente cuadratura, el siguiente ciclo para decir nuevo Ya. momento de avanzar desde un Y lugar algo consciente. interesante que ves en este libro es que en direcciones de arco solar todos los planetas avanzan más o menos 1 grado por año, más o menos. ¿Sí? Sí. Entonces, a los 30 años, más o menos, con el retorno de Saturno, todos los planetas avanzaron 30 grados. Significa que si tú tienes una triste cuadratura, a los 30 años es un trígono. ¿Ah? Significa los aspectos se modifican a Sí, los 30 años, a los 45 y a los 60. Entonces yo descubrí que hay 3 edades solares. Si yo le digo, son 3 edades solares. Y entonces son edades en cuales se modifican los aspectos. Y a los 30 y a los 60 lo que eran aspectos difíciles se vuelven buenos. ¿Va? Y a los 45 lo que eran semicuadraturas y sesquicuadraturas se armonizan también. ¿Va? O tomas conciencia de ellos. Porque los aspectos menores, especialmente semicuadratura y sesquicuadratura, son iguales como cuadratura, ¿sí? mm, Pero la persona no es muy consciente de ellos. mm, Si el orbe es pequeño de 1 grado, 2 grados, puedes estar seguro que el aspecto funciona, pero a lo mejor no estás muy consciente de él. Ahora, a los 45, esos dos planetas en semicuadratura están en conjunción. Entonces, con seguridad vas a tomar conciencia de lo que era semicuadratura. A los 45 ya no te engañes más. ¿Sabes? es Entonces, muy útil, me encanta son, también. Dirección de arco. son cosas que vienen en este libro. Viene algo más, pero es todavía mucho más complicado para explicar. No lo voy a hacer ahora porque a lo mejor quieres platicar No, más que nada de que algo. quería comentar, estás en tiempo, tienes otra sesión, ha pasado así y bueno, ha sido como un suspiro. Muy bien. Am, bueno, si te parece, en otra ocasión seguimos, Ok. ¿no? Comentando. Así que Eh, digo, a la... Sí, gracias a quien nos está viendo. Walter tiene una cita ahora mismo, así que lo dejamos
aquí en stand-by y en otro momento continuará otra parte para seguir dialogando y aprendiendo más de toda su experiencia. ¿Te parece? Con mucho gusto, prepárate las preguntas o a lo mejor si hay alguien que les interesa algo, Sí, con mucho había un gusto lo montón. hacemos, sí. Claro que Muy sí. bien. ¿Eh? Muchas gracias. Que te vaya muy bien y ya me mandarás la grabación, ¿de acuerdo? Ok, tengo yo que Que tengas parar. un buen día. No setting remote. Tac.